Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré las múltiples aplicaciones y beneficios del vinagre de manzana para nuestros canarios, silvestres y exóticos. En primer lugar, os explicaré por qué es importante el uso del vinagre de manzana en nuestro aviario. Posteriormente os explicaré las propiedades y beneficios que aportan nuestros ejemplares. Os comentaré de manera detallada para qué se utiliza y cómo suministrarlo, y por último, os diré una serie de pautas e indicaciones muy importantes que debéis tener en cuenta para un consumo responsable. ¡Empezamos! El vinagre de manzana, o también conocido como vinagre de sidra, es un remedio natural muy utilizado por los criadores, ya que posee innumerables propiedades y beneficios que ayudan a que nuestros ejemplares se mantengan en un estado de salud óptimo durante todo el año. Es importante que el vinagre de manzana tenga un color dorado y sea ecológico. De esta forma nos aseguraremos que posee todas sus propiedades, ya que hay algunos tipos de vinagres que han sido destilados y durante el proceso de destilación pierden parte de sus propiedades. El vinagre de manzana, al igual que el ajo, es una forma natural y económica de desparasitar a nuestros pájaros y de evitar la aparición de enfermedades en nuestro aviario. Pero como siempre digo, debemos utilizarlo con moderación, ya que un consumo excesivo nos ocasionará bastantes problemas. A continuación os explicaré las propiedades y beneficios del vinagre de manzana para nuestros pájaros. En primer lugar, aporta a nuestros ejemplares una gran cantidad de minerales como el potasio, calcio, el hierro o el magnesio, y una gran cantidad de vitaminas que resultan muy beneficiosas para su organismo, ayudando a incrementar sus defensas y favoreciendo su correcto desarrollo. Gracias al ácido que contiene, el vinagre de manzana ayuda a prevenir y eliminar parásitos y bacterias que pueden resultar muy perjudiciales para la salud de nuestras aves y que además favorecen la aparición de enfermedades, por lo que es ideal para desinfectar el agua de los bebederos y el germinado. Además, ayuda a la absorción de minerales, proteínas y grasas, por lo que nuestros ejemplares asimilarán mucho mejor los nutrientes. También nos ayudará a mejorar estados carenciales de salud en nuestros ejemplares, ya que sus propiedades desintoxicantes permiten fortalecer el sistema inmunitario. Junto con el ajo, es uno de los mejores antibióticos naturales que le podemos suministrar a nuestros pájaros, ya que previene y detiene el crecimiento de bacterias. Actúa sobre los niveles de pH del sistema digestivo, haciendo que este disminuya, lo que dificulta la proliferación de bacterias y hongos, que se desarrollan más fácilmente en un medio alcalino. Se utiliza para prevenir y eliminar ácaros y piojillos. Si en nuestro aviario hay una población reducida de piojillos, el vinagre de manzana en las bañeras nos ayudará a combatir esta plaga. En caso de que la plaga esté muy avanzada, el vinagre de manzana no tendrá el mismo efecto. Además, conseguiremos que el plumaje de nuestros ejemplares esté en buenas condiciones y tenga un mayor brillo. A continuación os mostraré las diferentes formas de suministrar el vinagre de manzana a nuestros ejemplares. En el bebedero. El vinagre de manzana podemos suministrárselo en el agua de los bebederos, pero debemos tener en cuenta antes el nivel de pH del agua que estamos utilizando, puesto que en función del nivel de pH añadiremos una mayor o menor cantidad de vinagre de manzana. De esta manera evitaremos dañar la glándula encargada de producir el pH que el pájaro necesita para un buen funcionamiento del aparato digestivo. En bañeras. Añadiremos 10 ml de vinagre o lo que es lo mismo una cucharada sopera por litro de agua. En este caso no es tan importante que tengamos en cuenta el nivel de pH del agua, ya que el vinagre en las bañeras se lo pondremos de manera ocasional, aproximadamente una vez por semana. El pájaro beberá un poco antes de bañarse y una vez que se ha bañado retiraremos la bañera, por lo que el pájaro no tendrá siempre a su disposición este agua y de esta manera evitaremos dañar la glándula encargada de regular el pH. En un pulverizador. El pulverizador lo usaremos siempre y cuando el pájaro no se bañe cuando le pongamos la bañera. Cogeremos al pájaro con suavidad, le taparemos los ojos para evitar que le entre vinagre y con mucho cuidado lo pulverizaremos y lo volveremos a dejar en su jaula. En el germinado. Si añadimos vinagre de manzana a las semillas germinadas, nos aseguraremos de que éstas no contengan ningún tipo de bacteria o agentes patógenos que afecten a nuestros ejemplares. Si no sabéis cómo preparar germinados, en la parte inferior os dejo el vídeo de cómo prepararlos para nuestros pájaros. Por último, os indicaré una serie de pautas para un consumo responsable. En el caso de que utilicemos el vinagre de manzana para eliminar megabacterias, debemos ponerle el agua con vinagre de manzana en los bebederos un día sí y un día no.
hasta que el pájaro esté completamente recuperado, mientras que si lo utilizamos para prevenir y desparasitar, pondremos el vinagre de manzana en el bebedero cada 15 días. Dosificación. A pesar de que la mayoría de los criadores recomiendan utilizar una cantidad estándar de vinagre por litro de agua, desde el canal Aviario JP hemos decidido ir más allá, y tras investigar y hablar con especialistas en nutrición y con veterinarios, hemos llegado a la conclusión de que la cantidad exacta de vinagre de manzana que debemos añadir a los bebederos depende única y exclusivamente del nivel de pH que contiene el agua que utilicemos. Por lo que si no tenemos en cuenta el nivel de pH del agua, estamos cometiendo un error que a la larga puede ser perjudicial para nuestros pájaros, ya que sin darnos cuenta estamos dañando la glándula encargada de producir y regular los niveles de pH en el organismo. En función del pH del agua que utilicemos en los bebederos, añadiremos una mayor o menor cantidad de vinagre de manzana. El pH ideal debe estar entre 6,8 y 7. Si el pH del agua que utilizamos es superior a 7, añadiremos vinagre de manzana al agua, para reducir el nivel de pH. En el caso de que el pH del agua sea inferior a 6, no debemos abusar del vinagre de manzana. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, compartid el vídeo con vuestros compañeros por las redes sociales para que conozcan toda la información que deben saber acerca del vinagre de manzana y como siempre, les espero en el próximo vídeo.